Vamos a estar esta tarde estudiando una historia que es bien interesante. Es una de esas historias que son como de mis favoritas de los evangelios, porque vemos, por un lado, la tiranía de Satanás, de lo que él es capaz de hacer, pero también vemos el poder y el amor de Jesús y lo que Él puede hacer al respecto. Entonces, vamos a leer toda la historia para tener un panorama de qué se trata y vamos a estudiar después. Y dice así, Marcos 5, verso 1. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a Él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y a los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Entonces, Señor, abre nuestros ojos a tu palabra, abre nuestro corazón, Señor, que podamos nosotros abrir nuestros oídos y ver lo que aquí está y conocerte más, y también conocernos a nosotros conforme a cómo tú nos ves. En el nombre de Jesús, amén. En esta historia es una historia asombrosa, porque vemos lo que yo decía hace un rato, cómo Satanás, su intención es esclavizar y tiranizar al hombre, pero como el propósito de Jesús es venir a rescatarnos precisamente de eso. La semana pasada, si estuviste con nosotros, nos quedamos en un incidente que está en cierta manera conectado con lo que vemos hoy, que es este cruce del mar de Galilea de parte de Jesús con sus discípulos. Y creo que vale la pena la observación en el verso 1, que dice: llegaron al otro del mar. ¿Te acuerdas cuál había sido la instrucción de Jesús? Vamos al otro lado. No les dijo vamos al lago y hundámonos, sino vamos al otro lado. Y el capítulo 5, verso 1 nos dice que efectivamente Jesús tuvo el poder para llevarlos del otro lado, y se cumplió lo que él había dicho. Ahora, esta tierra dice que es la tierra de los Gadarenos, es la tierra donde básicamente es una área gentil, no es una área predominante judía. El hecho de que veamos aquí que hay criaderos de cerdos, eso ya te indica que no es un área judía. Si tú sabes, los judíos no comen puerco, pero aquí hay, no solamente comen puerco, hay criaderos de puercos. Entonces eso te indica que el tipo de personas que ahí vive
no es una gente que es muy pro judaísmo, muy pro enseñanzas de los judíos. Entonces Jesús cruza al otro lado, los discípulos vienen probablemente cansados, vienen como tratando de procesar lo que vieron, lo que oyeron de Jesús, lo que Él hizo, pero también vienen regañados, confrontados por su incredulidad. Entonces todo eso pasa y como que no hay una pausa, o sea, enseguida vemos que ocurre este incidente cuando este hombre aparece y se manifiesta así inmediatamente, casi llegado Jesús ahí. Ahora, este hombre es interesante como que el perfil o la descripción que Marcos nos hace de él, y cuando lees los otros evangelios, por ejemplo Mateo y Lucas, es bueno como complementar la imagen. De hecho, Mateo dice que en este incidente habían 2 endemoniados. Marcos se enfoca solamente en uno, probablemente el que fue más hostil o el más visible, no sabemos por qué, pero hay 2 endemoniados. Aquí vemos que es uno el que está hablando y es uno con el cual Jesús interactúa más. Y es interesante ver como que la vida de este hombre, porque o sea, es algo oscuro, es algo triste, pero es algo que va a cambiar este día, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver de este hombre? Por ejemplo, vemos que era un hombre que estaba aislado. ¿Por qué estaba aislado? Porque al final, cuando Jesús hace lo que va a hacer y lo que hizo, le dice, ve con los tuyos, ve con tu familia. Entonces, vemos que este hombre todavía tenía familia, todavía tenía gente que era pariente, y que por toda esta situación en la que él se encontraba oscura y de posesión y algo completamente diabólico, él estaba aislado de su familia. También estaba aislado de la sociedad, de la cultura, del lugar donde él vivía, porque dice que él vivía en los sepulcros, y de hecho lo repite 2 veces. O sea, en esa zona es una zona montañosa, es en el mar de Galilea, del lado apegado a Siria. Hay muchas cavernas ahí, y esas cavernas se usaban para sepultar a personas. Entonces, no era muy divertido y muy padre decir, pues yo vivo cerca del cementerio. Entonces, aparte en su condición, como que le daba un perfil bastante extraño a este hombre. Entonces, estaba aislado de su familia, aislado de la sociedad, por decirlo de alguna manera, y también aislado de la realidad, porque lees Lucas y dice que este hombre andaba desnudo. Así, andaba vagando desnudo. Entonces estaba totalmente enajenado por la situación en la que él se encontraba. También Marcos nos dice que era un hombre que era indomable, porque habían tratado en cierta manera de contenerlo con cadenas y con grillos, o sea, con tipo de esposas para poder como que ponerlo bajo control. Pero esa fuerza o esa restricción o contención no había servido de nada. Varias veces dice que había básicamente roto esas cosas. O sea, la solución del hombre era insuficiente. O sea, había algo más en este hombre que era poderoso, que era fuerte. Tenía que toparse con algo más fuerte que lo tenía él. Y no había hombre que podía enfrentarlo. No había solución humana que había funcionado. Así son nuestras buenas ideas. A veces queremos contener y controlar, pero hay cosas que nomás no damos el ancho. Nuestras soluciones no son suficientes, como en la vida de este hombre. Otra cosa que vemos interesante es que es un hombre autodestructivo, porque dice que se hería a sí mismo con piedras. Eso de cortarse que vemos hoy, que a veces los adolescentes o los jóvenes hacen, no es algo nuevo. Es algo que ya vemos en la Biblia, gente que se cortaba. Y eso es una influencia, pues básicamente en la vida de este hombre de las tinieblas. O sea, Satanás, vemos claramente que su propósito es destruir al hombre, destruir su vida, en todos los sentidos posibles. El propósito de Jesús y el corazón de Jesús lo vamos a ver ahora, pero vemos cómo la condición de este hombre era deprimente realmente. No sabemos cuánto tiempo este hombre llevaba así. Tampoco sabemos la razón por la cual él se encontraba así, pero creo que finalmente cuando una persona termina en una condición así, es evidentemente que esa persona se ha acercado demasiado a las cosas oscuras, ¿no? Entonces, esa es la condición de este hombre. Ahora, este hombre va a ser alcanzado por Jesús, y esa es la esperanza de la historia. Este día para este hombre probablemente era como cualquier otro día. Un poco desorientado de dónde está, qué está pasando, este conflicto interno, no tiene control de sí mismo,
no puede hacerse libre tampoco de sí mismo. Entonces, ¿quién puede ayudarlo? ¿Quién tiene el poder suficiente, la capacidad suficiente para no solamente como contenerlo, porque eso era la solución del hombre, sino liberarlo? ¿Quién tiene esa solución? Jesús. Entonces, en el verso 6 al 10 comienza la esperanza para este hombre. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Entonces, imagínate un poco a los discípulos, vienen cansados, vienen medio frustrados, confrontados, y se bajan, y me imagino, trato de imaginar la escena, vamos a la ciudad y de repente ves por acá que un tipo extraño se viene acercando. Tan extraño que viene desnudo, ¿ok? Entonces tú dices, como me imagino los discípulos, como, vamos a mirar para acá mejor, ¿no? Es como cuando nos pasa a nosotros, a alguien raro, volteamos, ¿no? Cruzamos a la banqueta de al frente, porque queremos evitar cualquier cosa incómoda para nosotros. Pero Jesús cruzó una tormenta y llevó a sus discípulos con él, para este hombre. Porque como vemos al final y como leímos al final, Jesús después se sube a la barca nuevamente y se va de ahí. Entonces, ¿cuál es todo el sentido? Todo el propósito de Jesús de cruzar esta tormenta y pasar por la tormenta es ir por este hombre. Quizás un hombre que incomoda, que su familia ya no lo ama, que no le interesa en lo más mínimo a su familia. La sociedad lo ha marginado, no tiene ningún interés, no puede ayudarlo tampoco, por más que pueda o quiera. Entonces dice, es un problema, mejor miro para otro lado. Viene desnudo, hace cosas raras y aparte se pone a gritar, ¿no? Entonces dices, pero lo que dice es interesante porque este hombre jamás ha visto a Jesús. O sea, el gadareno nunca ha visto a Jesús. No se nos menciona que Jesús hubiese estado ahí antes. Entonces, pero lo que sale de la boca de este gadareno es interesante. ¿Quién es el que está hablando? No es el gadareno, son los demonios. Que inmediatamente al ver que Jesús se baja de la barca y pone su pie ahí, van como a presentarse, pero no van como a atacar a Jesús, van como a mostrar su rendición ante Él. Dice, o sea, ¿qué tienes con nosotros? O sea, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Te imploro por Dios, ¿no? Que no me atormentes. Entonces, la reacción de este hombre o la reacción de quienes controlan a este hombre es venir ante Jesús y postrarse delante de Él. Eso nos muestra de que Jesús tiene completa autoridad y completo dominio y es soberano en cualquier lugar donde Él está. No hay nada que le pueda hacer frente. Ahora, chécate esto, Jesús no ha dicho todavía absolutamente nada. Pero este demonio viene y se postra ante Jesús. O sea, la simple presencia de Jesús en un lugar, o la simple presencia de Jesús en una vida de una persona, es suficiente para repeler las tinieblas. Para repeler las tinieblas y la oscuridad. Entonces, no puede estar en un mismo lugar Jesús y las tinieblas. En ningún lugar. Lo vimos antes en los capítulos previos de Marcos, lo vemos después, lo ves en otros evangelios, cuando Jesús llegaba a un lugar y había alguien que estaba endemoniado, o sea, los demonios huían, salían. Porque Jesús no es compatible con las tinieblas. Y es lo que Juan escribe en Juan 1:5. En Juan 1:5, Juan dice, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces lo que realmente necesitamos o lo que la gente necesita es que se encienda la luz en su vida. Porque al llegar Jesús, que enciende la luz, las tinieblas tienen que huir. Entonces,
se postra, dice, y también algo muy interesante, reconoce a Jesús en el verso 7. Dice, Jesús lo nombra, y no solamente le da su nombre, sino que dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿No te llama la atención eso? O sea, el demonio sabe y tiene la respuesta para lo que los discípulos no tienen la respuesta. ¿Te acuerdas del capítulo 4? Verso 41. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, el demonio tiene una teología más correcta que los discípulos, al menos hasta ese punto. O sea, el demonio o los demonios tienen una clara noción de la identidad de Jesús, de su naturaleza, de su divinidad. Saben que no es un simple hombre. Entonces, no hay demonios agnósticos, no hay demonios ateos. No los hay. Pero la pregunta ¿es suficiente en la vida de una persona el simplemente como que estar de acuerdo o afirmar mentalmente o intelectualmente la identidad de Jesús como para ser salvo? Y yo creo que no. Porque realmente, por ejemplo, en Santiago 2:19, Santiago le está escribiendo a los cristianos y está en cierta manera como que confrontándolos con ciertas acciones y actitudes que no glorificaban a Dios. Entonces la respuesta a lo mejor de los hermanos a los cuales Santiago les escribe es, hey, pero es que nosotros creemos en Jesús. Somos creyentes, al menos de nombre. Pero Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces es suficiente nada más con mentalmente asentir sobre quién es Jesús. Y yo creo que no. Es importante saber quién es Jesús. Es importante reconocer que es el Hijo de Dios. Pero ¿es eso suficiente o es lo único que implica el venir a Cristo? Y no es la respuesta. Necesitas más. Necesitamos, los demonios ni aman a Jesús ni quieren servirle con todo su corazón. ¿Están bajo su autoridad? Absolutamente sí. Pero entonces, ¿qué es lo que dice tu vida? ¿Qué dice mi vida sobre esta afirmación que a lo mejor yo puedo decir de yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, está bien, es un buen punto de partida. Pero esa afirmación se puede ver de una manera práctica en cómo vivimos o no. Hay en mi vida un amor creciente por Jesús, por lo que Él hizo por mí. Hay en mi vida una evidencia de que quiero seguirle, no solamente seguirle, sino quiero servirle, quiero dejar que Él guíe mi vida y que Él controle mi vida. Porque aunque es bueno reconocer quién es Él, seguir a Jesús implica más que simplemente estar de acuerdo con su identidad. Entonces, estos demonios son más ortodoxos que muchas iglesias liberales modernas, la verdad. Entonces, es muy interesante que todos los demonios que tienen estos encuentros con Jesús tienen muy claro quién es Jesús. No andan dudando de su divinidad, de nada de eso. Pero es muy distinto la cosa a amar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Jesús dice en el verso 8, hey, sal del hombre. Básicamente Jesús primero pregunta por su nombre. Ahora aquí yo no sé, no podemos como ser dogmáticos si Jesús está preguntando por el nombre del Gadareno o por el que está dentro del Gadareno, ¿no? Pero es evidente que el Gadareno no puede como que responder porque está controlado por estos demonios, y la respuesta que sale de su boca es legión. Ahora, para nosotros quizás no tiene mucha conexión, pero una legión para el primer siglo, por la influencia romana, los judíos sabían que era una legión. Una legión romana más o menos aproximadamente eran 6,000 soldados romanos. Entonces, básicamente esto es un gran volumen. Ahora, yo no sé si realmente esto es verdad o no. O sea, acuérdate que Satanás es mentiroso, ¿ok? Entonces, aunque aparezca el registro de lo que él dice, él siempre quiere mentir y engañar y agrandar las cosas. Evidentemente no es simplemente uno, porque se necesitaron 2,000 cerdos
Pero no sabemos si cuando dice legión quiere decir literalmente 6,000. Pero evidentemente es volumen, es más de uno y eso es bastante problema. Ya con uno es suficiente. Entonces le dice, somos legión. Pero Jesús le dice enseguida, sal del hombre. Así, con su palabra. Jesús no se puso a luchar, no se puso a hacer como que vamos a hacer una jornada de oración para ver si sale. Con su palabra, con la misma palabra que calmó la tormenta la noche anterior. Dijo y se acabó. No hay discusión, no hay resistencia, no hay nada. Piensa un poco esto, o sea, este hombre tenía una fuerza sobrehumana. Y lo mejor que el hombre y la sociedad pudo hacer era tratar de contenerlo y ni siquiera podía contenerlo. ¿Se necesitaba más fuerza física? No. Se necesitaba alguien que tuviese autoridad. Y vino Jesús y solo con su palabra lo dijo ya y se hizo. Entonces Jesús, por amor, por misericordia, hizo libre a este hombre. Él tiene la autoridad, Jesús, sobre el mundo de la naturaleza, como vimos la semana pasada. Él puede calmar tormentas, pero también la autoridad de Jesús está en el mundo espiritual, que es un mundo real, un mundo que se resiste. Hay un lado que se resiste a Dios, que quiere oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios, pero que está derrotado allá. Y Jesús aún en ese mundo tiene la autoridad para determinar las cosas y para decidir lo que se va a hacer. Entonces, creo que esto debe ser bueno para nosotros. Debemos de ir creciendo nuestra confianza en Jesús, porque vemos que alguien que es plenamente capaz y poderoso para cambiar las circunstancias físicas, pero también cambiar las circunstancias espirituales de alguien o de alguna situación. ¿Por qué Jesús puede hacer esto? Porque Él es Dios también. En Mateo 28, 18, Jesús, cuando comisiona a los discípulos al final, antes de subir al cielo, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es por esa autoridad que Jesús tiene que Él le dice a sus discípulos, ok, ahora ustedes vayan también, porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra también. Entonces, Jesús es completamente poderoso. No hay nada que se le pueda resistir. Podemos confiar plenamente en Él. Él tiene toda la capacidad, todos los recursos. Él es Dios. En 1 de Pedro 3:22 dice, quien está a la diestra de Dios, hablando de Jesús, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Jesús tiene el control en la tierra, sobre la naturaleza, pero también tiene control de autoridad sobre potestades y autoridades y seres angelicales que glorifican a Dios o caídos, como en este caso. Ahora, cuando pensamos en esta historia, yo sé que quizás probablemente en tu mente es, wow, qué padre, ¿no? O sea, qué poderoso es Jesús, qué trágica la vida de este hombre. Pero tú dices, no tiene nada que ver conmigo, somos muy diferentes, él y yo. Y sí, en cierto sentido, pues nuestra vida no es igual que él. Pero eso no quiere decir de que nuestra vida no estaba en tantos problemas como estaba la de él. Porque en términos de nuestra relación, nuestro estatus con Dios, estábamos en serios problemas como este hombre. Porque todas las personas que no tienen a Cristo no significa por default o en automático que están endemoniadas o que están poseídas por Satanás. Pero toda persona que no tiene a Cristo en su vida sí está bajo el poder y la influencia de Satanás. Y esa era nuestra vida pasada. Dices, no creo eso. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Acompáñame a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1. Pablo escribe algo muy importante que vamos a leer primero en Colosenses y después en Efesios. Pero en Colosenses 1, 21 y 22, Pablo dice algo muy interesante. Dice, y aunque ustedes, dice, antes de venir a Cristo, estaban alejados y eran de ánimo hostil, dice mi versión, ocupados en malas obras.
Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo nos está haciendo como un contraste de cómo era nuestra vida cuando estábamos sin Cristo. Y éramos enemigos de Dios, éramos hostiles, éramos parte de las tinieblas. Esa era nuestra condición. Sí, a lo mejor pues, no estabas endemoniado, o a lo mejor sí, pero probablemente no. Pero aún así, eso no te hacía ser parte del otro equipo, eras del mismo equipo, del equipo de las tinieblas. Entonces, dices, no, es que yo siempre he sido una buena persona, yo nunca le he hecho mal a nadie, y como que a veces nos vamos con este asunto de la bondad humana, yo no necesito un salvador porque yo siempre quiero hacer lo bueno. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios da? Hay dos bandos, básicamente. Son los únicos dos. Es básicamente o estás del lado de Jesús o estás en contra de Jesús. No hay como que un grupo intermedio. Entonces, si no estás con Él, ¿dónde estás parado? Mira lo que Pablo dice ahora en Efesios. Ve hacia tu izquierda. Efesios capítulo 2. Verso 1 al 5 vamos a leer. Efesios 2 del 1 al 5. Dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y fíjate, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, o sea, éramos de ese equipo, ¿ok? El equipo de la potestad, del espíritu de la potestad del aire. Dice, entre ellos también vosotros, nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, no hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios, no, todos somos creación de Dios. Pero somos solo hijos de Dios cuando venimos en fe a Dios por medio de Jesús. Antes somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí comienza la buena noticia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Ok, nuestra vieja manera de vivir, todo lo que tú hacías y lo que había en tu mente, lo que dominaba tu vida, lo que dominaba tus afectos, cuando no conocías de Cristo, cuando yo no conocía de Cristo, era básicamente, dice la Biblia, bajo la influencia de la potestad del aire, del príncipe de la potestad del aire, Satanás. Entonces nos damos cuenta que tan diferentes al Gadareno no somos. Uno está poseído y estamos influenciados. Los valores, lo que pensábamos que era importante, era realmente pues, la perspectiva que Él nos ha hecho creer y que le ha hecho creer a este mundo. Entonces te das cuenta que realmente no hay tanta diferencia. Creo que la historia de este hombre es una buena ilustración de la condición espiritual en la que estábamos. Sí, este hombre literalmente estaba poseído y Satanás tenía sus garras encima. Pero nosotros, aunque no estábamos poseídos, sí estábamos bajo la influencia y el poder de las tinieblas, del reino de la oscuridad. Y desde ahí, como este hombre, Jesús nos rescató por amor, por misericordia. Entonces, este hombre en este momento está siendo alcanzado por Jesús. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Verso 11 al 13 dice, había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron. ¿Te das cuenta? O sea, están siempre como que pidiendo permiso. Le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Si la Biblia que tienes en tu mano es tuya y tienes una pluma, subraya eso. Creo que es importante. Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar.
Los demonios piden autorización. ¿De qué nos habla eso? Que los demonios o las tinieblas o el imperio de las tinieblas, como le quieras llamar, tiene que tener el visto bueno de Dios para hacer lo que hace. No actúa como que fuera del conocimiento, fuera de la aprobación. Aún los demonios necesitan como que esto, danos permiso, danos chance, ¿no?, de poder movernos de acá. O sea, hasta para huir necesitan permiso. No se pueden nada más como que ir sin pedir permiso. Entonces, creo que es importante entender eso, porque Jesús nos quiere como que hacer ver, si estamos así como, ¿quién es este Jesús?, ¿no? Como los discípulos. Este es el Jesús, el que tiene completo poder, que puede cambiar las circunstancias en un abrir y cerrar de ojo en este mundo físico, pero que también tiene el mismo poder para intervenir y cambiar las cosas en el plano espiritual. No, o sea, las tinieblas no es como el otro 50% equivalente a la luz, que están como que en el yin y el yang, ¿no? Como que así medio. No. Satanás no es la contraparte a Dios. No es como el equivalente. No, es un ángel creado. No es todopoderoso, no es omnipresente, no es omnisciente. Es poderoso, sí, pero no es Dios. Entonces, incluso para este movimiento necesita el visto bueno de Jesús. Lee el libro de Job, léelo, es largo, pero lee el capítulo 1 y el capítulo 2 y te vas a dar cuenta que incluso cuando Satanás va a ir y va a tocar la vida de Job, necesita el consentimiento de Dios. Él no puede actuar así como que por las suyas, sin que Dios diga, ay, no sabía, a ver, vamos a arreglar este problema. No. O sea, Dios está en pleno control, aunque este mundo está caído, las tinieblas aún necesitan el consentimiento de Dios de las cosas. Ahora, cómo opera y cómo entendemos es complejo, no podemos a lo mejor explicarlo bien todo. Pero lo que sí tenemos que ver, y esta historia nos tiene que mostrar, es que Jesús les tuvo que dar permiso. O sea, Jesús es más poderoso que ellos. Y dice que fueron y como que habitaron estos espíritus a 2,000 cerdos. Ahora, les decía a los de la mañana, no vengas a preguntarme después, pastor, ¿por qué tuvieron que morir 2,000 cochinitos? Ya sé más o menos que esas preguntas pueden surgir. Pero este es el problema, ¿ok? Si en la historia nos preocupa que murieron 2,000 puercos y este hombre está así, hay un problema en nosotros, ¿eh? Ese es el problema. Y ¿sabes qué? Ese es un problema súper fuerte ahora. Con todo este movimiento verde, con todo este movimiento pro animal, y no me malentiendas, yo tengo mi perrita y me encanta mi perrita, ¿ok? No la ando pateando, la cuido a mi bestia, como dice la Biblia. Pero eso no significa a dónde hemos llevado las cosas. Dices, es una tragedia, aquí Greenpeace hubiese puesto el grito en el cielo. ¿Cómo es posible que Dios mate a 2,000 puercos así nada más? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Quién está hecho y creado a su imagen y semejanza? ¿Dónde está la eternidad? ¿En los animales? No, en el hombre. Tú y yo fuimos creados y tenemos el sello de Dios. Entonces, ahora sigamos leyendo porque ahí viene el problema. Verso 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Y al mismo que había tenido la legión y tuvieron alegría. No, tuvieron miedo. Los que habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado
y a lo de los cerdos. ¿Te das cuenta que el problema ahí? Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. O sea, esto lo encuentro la tragedia más grande. Porque no están como que alegres por el cambio y la transformación de este hombre. Lo que les molestó y lo que les preocupa es que Jesús les tocó el bolsillo seguramente. O sea, ese día y ese mes las taquerías al pastor van a tener problemas. Hay déficit. Entonces, está bien, pero no me gusta que me incomodes, Jesús. No me gusta que toques mi bolsillo, Jesús. No me gusta que te metas en mis negocios, Jesús. No me gusta que para ti sean más importantes las personas que mi trabajo. No me gusta, Jesús. Entonces, estos hombres, la reacción de ellos es interesante porque primero dice, huyeron y huyeron a contar. O sea, fueron con el chisme por todas partes. Imagínate la escena. Por un lado, o sea, por lo que podemos entender de la historia, estos hombres estaban ahí, si eran lugares donde estaban los puercos. Entonces, por un momento me imagino, trato de ponerme en su lugar, ven a unos tipos que vienen en unas barcas, que se bajan, y de repente de por acá sale un tipo bien raro, y que empieza a ir allá, y empieza a gritar, y de repente hay unos movimientos raros, quizás el hombre se cae, y de repente ven a 2000 puercos que se tiran así. O sea, súper extraña la escena para estos hombres. Pero es evidente que todas estas personas conocían al gadareno. Si esa era su zona, ¿no? ¿Cuántas veces quizás en la noche gritaba ahí cuando ellos andaban trabajando? Entonces, evidentemente yo creo, mi convicción es que estos hombres sí conocían al gadareno, sí sabían de él. Pero, pues, fueron, contaron, regresaron y en lugar de alegrarse dice que tuvieron miedo. Dice que el endemoniado estaba sentado, dice el verso 15, estaba vestido, o sea, ya no andaba así como que desnudo por la calle y estaba en su cabal juicio. O sea, Jesús lo cambió así, lo transformó así, lo hizo libre así. Pero a ellos no les gustó eso. O no les gustó tanto. Entonces, están molestos y dice que le rogaron, esa palabra que se repite como 4 veces en esta historia. Le rogaron a Jesús que se fuera del área. Entonces, piensa un poco qué implica para una persona que le diga a Jesús, quiero que te vayas de aquí. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué valor tiene Jesús para que tú le digas, hey, quiero que te vayas de acá? O sea, Jesús, el creador, ¿no? Dios, quiero que te vayas de mi vida. ¿Qué dice eso de tu concepción de quién es Dios, de quién es Jesús? Segundo, o sea, ¿qué valor vemos que tiene la vida humana para estas personas? O sea, ¿qué valor tenía para ellos este hombre que había estado esclavizado por quizás cuánto tiempo ahí? Nunca habían podido hacer nada, quizás no tenían interés en hacerlo absoluto. Pero ¿qué valor tenía la vida humana para estas personas en comparación al valor que ellos le habían asignado a estos 2000 cerdos? A su negocio, a su trabajo, a su comida, o a lo que sea, a su comodidad. Entonces, es interesante que cuando Jesús cambia una vida, no siempre todos quedan contentos con eso, con el cambio en esa persona. O sea, hay mucha gente que ve a lo mejor a su esposo, a su esposa, o a sus hijos, o a sus padres, o a alguien, y Jesús viene a su encuentro y lo cambia. No es que lo haga perfecto inmediatamente en la práctica, pero es evidente que una vida que se encuentra con Jesús va a cambiar, porque se va a encontrar con Jesús. Pero eso no a todos les va a gustar. Hay gente que se va a alegrar, que eso va a ser un testimonio, pero hay otra gente que lo va a resistir. Yo le contaba a los de las 10 de la mañana de la historia de un amigo, de un muchacho que nosotros conocimos cuando yo pastoreaba la Calvary Chapel en Chile. Eso era en los 90s. Y me acuerdo que en la iglesia teníamos una banda de rock y lo que hacíamos con ese grupo era hacer conciertos o mini conciertos
para evangelizar a los muchachos era de esa onda. Y me acuerdo que una vez rentamos como un pequeño teatro de la librería de la ciudad, de la biblioteca de la ciudad, perdón. Y me acuerdo que estaba tocando el grupo, estaban tocando los muchachos, y de repente llega uno de los ujieres y me dice: Edgar, ¿sabes qué? Acaba de entrar un grupo de como 5 tipos y que nos dijeron que le van a prender fuego al teatro. Entonces le dije, o sea, ¿cómo? ¿Quién hace eso? Entonces estaba súper nervioso este muchacho y pues también me pegó el miedo, ¿no? Entonces le dije, a ver, vete para acá. Y nos pusimos a orar. Señor, mira, o sea, estamos haciendo esto, no vamos a cambiar por esta amenaza, pero pues tú reprende al diablo. Y ya, y no pasó nada. Nunca supimos, o sea, no se hizo nada. Eso fue un viernes. El domingo entra a la iglesia uno de los muchachos que iban a este grupo. Y ese día Carlos se convirtió. Ahora, Carlos era parte de este como grupo y esta célula satánica que hacía pactos y hacía sacrificios. Y ellos sabían que nosotros éramos cristianos y iban a ir a molestar, iban a hacer un destrozo ahí, iban a prender una bomba molotov. Pero Dios no lo permitió. Y no solamente no lo permitió, sino que agarró a Carlos y rescató a Carlos y lo salvó. Con los años Carlos se transformó en el líder de alabanza de la iglesia, de nosotros allá. Ahora, con Carlos pasó algo muy interesante porque Carlos estaba involucrado obviamente en ocultismo, en drogas, en alcohol. Y cuando su vida fue cambiada así radicalmente por Jesús, a su familia no le gustó. Y me acuerdo que él una vez me comentó, me dice, mi familia me dijo que me prefería verme borracho y drogado que verme con este rollo de una Biblia y con Jesús. Tú dices, ok, ahí hay algo raro, ¿no? No es tan raro, es lo de acá. Es la incomodidad, porque si tú sabes que alguien cambió a una persona así, o sea, es alguien importante, me incomoda, porque ya no puedo estar tan tranquilo. No puedo seguir mi vida así nada más. Si esta persona que era así, era acá, fue cambiado, ¿quién tiene el poder para cambiar a una persona así? O sea, esto de Dios entonces es real. ¿Cómo puede alguien ser transformado en un abrir y cerrar de ojos de una manera tan evidente? Entonces, estos hombres están molestos con Jesús porque seguramente amaban más, estaban más interesados en su negocio, en sus puercos. La vida humana, como hoy en día, o sea, ha perdido su valor. No es que lo ha perdido, el hombre lo ha bajado. Hoy en día un animal, una mascota, está más segura que un bebé en el vientre de una mamá. Hay más legislación para proteger ese tipo de cosas que para cuidar a los bebés. Esta es una sociedad enferma, terminal. Nuestra única esperanza es que Jesús haga algo. Pero ese es el nivel de gravedad en el que estamos, en que una mascota tiene más derechos que un bebé en el vientre de una mujer. Ese es yo le llamo el síndrome de Jonás, porque hay cristianos así. Acompáñame al libro de Jonás, por favor. Y dices, ¿dónde está Jonás? ¿Está en la Biblia eso? Sí, está en la Biblia. Está entre Génesis y Apocalipsis, ahí búscale. Jonás capítulo 4. Un poco de contexto rapidito. Jonás es un profeta, ¿okay? Es el hombre de Dios, pero se pone desobediente, se pone rebelde. Dios le dice, ve acá, y dice, no, voy a ir para allá. Yo sé que eso nunca nos pasa a nosotros, pero a él le pasó. Entonces, desobedeció. Y Dios mandó una tormenta. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Decían, no todas las tormentas son por desobediencia, ¿eh? Los discípulos pasaron una tormenta por ser obedientes. Jonás por ser desobediente. Finalmente Dios lo lleva a Nínive y hay un avivamiento. Él predica un mensaje durísimo y
Y el rey responde a Dios y la gente se convierte. Entonces dice, bueno, y todos vivieron felices para siempre. Y Jonás muy contento. No, Jonás está enojadísimo. Enojadísimo. Entonces, vamos a leer desde el verso 5, ¿ok? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertijo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Yo me trato de imaginar a Jonás, a ver, ¿cuándo va a caer el fuego del cielo para que mueran todos? Porque eso es lo que quería en realidad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Piensa eso, Dios tan paciente con su profeta lleno de enojo, ¿ok? Pero le va a dar una lección, algo tiene que aprender. Dice, para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. O sea, súper melodramático el Jonás. O sea, está enojado no por la planta, está enojado porque Dios está salvando, ¿ok? Entonces Dios le preguntó, y cuando Dios nos pregunta, ay, afírmate, ¿eh? Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta, por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Dice, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive? La gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir. Ahí está. Entonces, fíjate la pregunta que le hace Dios a Jonás. ¿Tú estás más triste porque una planta murió que por estos 120,000 que se van a morir si yo no intervengo? Sin esperanza. Eso le llamo yo siempre en mi mente, ese es el síndrome de Jonás, de los cristianos que se involucran así tenazmente en las causas de la ecología y de animal y no mueven un dedo por los niños que son abortados, por el perdido que se va a ir al infierno, pero, o sea, cruzan cielo, mar y tierra por defender un árbol. O sea, no estoy diciendo que voy a quemar el bosque, no estoy diciendo que voy a maltratar a mi animal, pero hay un mundo de diferencia entre un animal, un árbol y un alma humana. Entonces, ¿dónde estamos? Porque nosotros vivimos en esta cultura y vivimos en una ciudad como la que vivimos, donde todas estas cosas y este mundo está cambiando así. ¿Qué respuestas vamos a dar y cómo vamos a actuar nosotros? Entonces, volviendo a Marcos 5, la salvación de este hombre les incomodó. Pero el cambio de este hombre fue el cambio que solo Jesús podía hacer. O sea, lo ves sentado, vestido y en su cabal juicio. Esa es la solución de Jesús. Y lo hizo con su palabra. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Eso es lo que Satanás quiere. Te lo va a maquillar de otra manera, pero eso es lo que él busca. Dice, yo he venido, o sea, Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Ahora, ¿cómo termina esta historia? El verso 18 dice, al entrar en la barca, ¿te das cuenta? Ya Jesús se va. Jesús se va de donde no lo quieren. Si tú no quieres a Jesús ahí, Jesús toma su barca y se va. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, esa palabra otra vez, le rogaba que lo dejara ir con él. Imagínate, o sea, la gratitud de este hombre. Señor, yo solo quiero estar donde estés tú. O sea, nadie pudo cambiar mi vida, solo tú. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero seguirte, quiero conocerte, no sé. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Sorprendente, no quiero que me sigas ahora. Jesús no acepta, no acepta su deseo de este hombre de seguirlo en este momento al menos. Y le dice, lo comisiona, de hecho. No es no hagas nada, es no quiero que hagas esto otro primero. Quiero que hagas esto otro. Ve con los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales de sus misericordias con tu vida. Eso es lo que quiero que hagas. Uno podría decir, bueno, ¿no se supone que Jesús anda buscando seguidores, como que haga crecer su número? Los números de por sí no significan mucho. Jesús está interesado en que sus propósitos se cumplan. Y Jesús manda a este ex endemoniado, de endemoniado a evangelista, ¿no? De prisionero a predicador, a su familia, a su gente. Y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios contigo. ¿Te das cuenta que tu testimonio, tu historia con Jesús es importante? Es parte del evangelismo. O sea, ¿por qué alguien te va a hacer caso y va a oír lo que tú tienes que decir Jesús si eso primeramente no se ve en tu vida? O sea, yo puedo hablar de Jesús y dar una descripción como podemos dar de nuestros amigos que tenemos en Facebook, que nunca nos hemos ni siquiera conocido en persona. A veces así es la amistad a veces que tienen personas con Jesús. Pueden dar una descripción fiel de quién es, pero nunca se han sentado con Él. Nunca han tomado un café con Él. Nunca han tenido compañerismo. Entonces, Jesús manda a este hombre, pero lo manda porque lo manda cambiado. Y ese cambio, esa transformación en su vida fue suficiente para que Jesús lo comisionara. Ve y cuenta las maravillas, cuenta lo bueno que ha sido el Señor con tu vida. El Gadareno no tomó ni el discipulado 1, ni el 2, ni el 3. No se aprendió los 5 versículos, los 10, los 21. No tomó un curso de cómo evangelizar efectivamente. No tomó un curso en un seminario, un instituto. No hizo nada de eso. Nada. No tenía una Biblia de estudio como tú tienes. Pero lo que Jesús hizo con él fue suficiente para partir de ahí. Suficiente para partir de ahí. Entonces tu historia con Jesús es importante, es la puerta de entrada. Mi testimonio no va a convertir el alma de otra persona, pero mi vida da fe de que Jesús es real y que efectivamente está en el negocio de cambiar personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás contando las buenas nuevas? ¿Estás contando las grandes cosas que el Señor ha hecho en ti? ¿Estás contando tú cómo Dios ha tenido misericordia de ti? No de alguien más, no de un predicador famoso en Estados Unidos. Ni siquiera de mí, del pastor aquí. Es qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Cómo Dios ha mostrado misericordia contigo? Eso es lo que tienes que hablar. No lo que leíste en alguna parte. Por eso ¿es Jesús real en tu vida o es nada más una información que tienes en tu mente? Y con lo poquito o mucho que Jesús haya hecho en nuestra vida hasta el momento, es suficiente para tener algo que contar y algo que decir. No necesitas como un requisito para ir el prepararte más. ¿Es bueno prepararse? Claro que sí. Por eso tenemos discipulados en la iglesia. Por eso enseñamos la Biblia verso a verso. Pero ¿necesitas pasar cierta cantidad de tiempo para recién ahí poder ir? No. Lo puedes hacer desde el día 1 en que Dios te cambió. Ese es el día en que tú puedes comenzar
a contar lo bueno que Jesús ha sido en tu vida. El gadareno fue con menos información que nosotros, a los suyos, pero con lo suficiente. Y su mensaje podía sonar así: Jesús me encontró, Jesús me cambió, Jesús me comisionó. Es todo lo que sé. Yo sé que a veces la gente dice que ¿qué voy a responder si me preguntan esto otro? Yo lo entiendo, a mí me ha pasado. Pero que ese miedo al qué preguntarán o al qué dirán, que no nos detenga de comenzar a ir y empezar a hablarle. La semana pasada o antepasada, la parábola del sembrador. Donde quiera que vayas, tira la semilla. Tírala. El gadareno fue a sembrar la semilla a su casa. Tu casa es importante. O sea, de todo el mundo posible, en tu casa deben estar seguros y tener muy, muy claro que tú te encontraste con Jesús. Es tu primer ministerio, tu casa. Después vendrá más afuera si quieres o si Dios quiere, pero a Jesús le importan los tuyos. Quiere también alcanzarlos a ellos.